porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa para sacarme la... Edad de oro de la teoría. En 1930 el conductismo se hallaba ya bien asentado como punto de vista dominante en la psicología experimental. El estilo de Watson había triunfado y los psicólogos llamaban conductismo a esta nueva perspectiva, aunque reconocían que adoptaba numerosas formas. El problema principal que abordarían en las décadas siguientes sería el del aprendizaje. El aprendizaje era el proceso mediante el cual animales y humanos se adaptaban al entorno, por el que eran educados y podían ser moldeados. No resultaría sorprendente que posteriormente sería considerado como la edad de oro de la teoría en psicología, los años comprendidos entre 1930 y 1950. El otro gran avance de la psicología experimental en estas décadas fue la creciente conciencia de los psicólogos acerca del método científico adecuado. En 1930, los psicólogos se percataron de la existencia de otra receta prestigiosa y muy concreta para hacer ciencia: el positivismo lógico. El positivismo lógico era un movimiento complejo y cambiante, manejado por muchas manos, pero cuya idea básica era simple. Se ha demostrado que la ciencia es el medio más poderoso que tiene la humanidad para comprender la realidad y generar conocimiento, y de este modo el propósito de los positivistas lógicos era proporcionar una receta formal para hacer ciencia, lo cual era precisamente lo que la psicología creía necesitar. El positivismo tiene numerosas características, pero dos de ellas resultaron especialmente importantes para los psicólogos que buscaban el camino de la ciencia. Estas dos características se adoptaron como una virtud científica: la axiomátización formal de las teorías y la definición operacional de los términos teóricos. Los positivistas lógicos afirmaban que el significado de un término teórico debía consistir en los procedimientos que lo vinculaban a términos observacionales. Asimismo, el positivismo lógico había investigado la ciencia y había presentado sus resultados de una forma lógica explícita. S.S. Stevens, el psicólogo que introdujo las definiciones operacionales en psicología, la denominó la ciencia de la ciencia, el punto de vista que por fin parecía hacer de la psicología una ciencia natural incuestionable. Mi nombre es Hanna y a mí me tocó hablar sobre el conductismo propositivo de Edward Tolman. Aunque no se solía reconocer el problema central del conductismo, era dar cuenta de los fenómenos mentales sin invocar a la mente. Puede que los comportamientos mentalistas más liberales mantuviesen la mente en psicología como un agente invisible, pero casualmente determinante de la conducta, y de hecho así lo harían con el tiempo. Watson, a este se le atribuye la fundación de la Escuela Psicológica del Conductismo. Y Lashley, psicólogo conductista famoso por su contribución al estudio del aprendizaje y la memoria. Y todos los demás conductistas, reduccionistas o psicologistas intentaron lograrlo afirmando que la conciencia, el propósito y la cognición eran mitos. De modo que la tarea de la psicología era describir la experiencia y la conducta como frutos de las operaciones mecánicas del sistema nervioso. La teoría motora de la conciencia podría ser útil en estos argumentos, ya que afirmaba que los contenidos conscientes no eran sino sensaciones de movimientos corporales que informaban de la conducta, pero sin ser causa de ella. Tradicionalmente, las pruebas empleadas para demostrar la existencia de la mente eran de dos tipos. Por una parte, nos damos cuenta de la conciencia a través de la introspección, y por otra parte, observamos la aparente inteligencia y la propositividad de la conducta. En este análisis con la teoría motora, sosteniendo que la introspección de estados internos, tales como las emociones, era solo acción retroactiva. 3. De la conducta sobre la conciencia. En resumen, Tolman, o sea, yo, proponía un conductismo que eliminaba la mente y la conciencia de la psicología como quería Watson. 3. Él. 3. Pero se consideraba el propósito y la cognición no como poderes de una mente misteriosa,
Y corte porque ya está lloviendo. Inferida a partir de la conducta. El conductismo de Tolman era más molar que molecular. La conducta se definía en términos de respuesta musculares provocadas por estímulos. Entonces, eso es todo por hoy de mi tema. Les voy a presentar a producción que puso las canciones de Danny Flow. Mi hermana. Pues yo les voy a hablar del conductismo mecanista de Clare Hall. Al igual que muchas otras personas nacidas en el siglo XIX, perdió la fe religiosa en su adolescencia y luchó el resto de su vida por encontrar un sustituto para la fe perdida. Lo encontró en las matemáticas y la ciencia. Al igual que Thomas Hobbes, se inspiró en la lectura del libro de Euclides. Hall escribió que el estudio de la geometría resultó ser el acontecimiento más importante de mi vida intelectual. Hall también afirmó, como había hecho Hobbes, que el pensamiento, el razonamiento y otras facultades cognitivas, incluido el aprendizaje, debían entenderse como procesos de carácter mecánico que se podían describir y comprender mediante la elegante precisión de las matemáticas. Hall dejó su huella en la psicología con su teoría y sus investigaciones acerca del aprendizaje. Sus trabajos iniciales ya presagiaban a Hall que tanta influencia iba a tener en la década de 1930. Antes de licenciarse, estudió el aprendizaje de enfermos mentales e intentó formular leyes matemáticas precisas para explicar cómo realizaban asociaciones estas personas. Dedicó su tesis doctoral a la formación de conceptos con un carácter marcadamente cuantitativo. Sin embargo, distintas circunstancias hicieron que pasase los años siguientes investigando en ámbitos muy dispares la hipnosis, un campo no científico que Hall intentó mejorar empleando una metodología cuantitativa. Los efectos del tabaco en la conducta, para lo que diseñó una máquina mediante la cual los fumadores podían fumar sin aspirar los productos químicos del tabaco, y las pruebas de aptitudes, mediante las que empezó a ser conocido en psicología. En cuanto a esto último, Hall diseñó una máquina para calcular las correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en las diversas pruebas de una batería de test. De esta manera, confirmaba la noción de que el pensamiento era un proceso mecánico que podía simularse con una máquina real. A Pascal le había horrorizado esta misma idea, pero Hall vio en ella una hipótesis sobre la que se podía investigar. Como cualquier psicólogo de su época, Hall tuvo que habérselas con el conductismo de Watson, como una máquina gobernada por leyes matemáticas precisas. Hall simplemente pretendía hacer lo mismo en relación con los compuestos fenómenos mentales y la conducta. A medida que fue pasando el tiempo, las máquinas psíquicas perdieron relevancia en los trabajos de Hall. Parece que tuvo miedo de que su preocupación por las máquinas inteligentes resultara grotesca y que las autoridades universitarias les impidiesen seguir trabajando en ellas como anteriormente le habían impedido continuar sus trabajos sobre la hipnosis. Hall reconocía que la conducta propositiva y persistente en el esfuerzo para alcanzar metas era una manifestación externa de la mente. Sin embargo, se proponía explicarla de una manera completamente diferente, como resultado de los principios mecánicos de la conducta. Hall mencionaba una especie de atajo experimental para la determinación de la naturaleza última de la conducta adaptativa. Si se puede construir, a partir de materiales inorgánicos, un mecanismo que exhibiese las conductas adaptativas que se derivan de sus postulados, se podría afirmar con seguridad y con la conciencia tranquila que es posible obtener esa conducta adaptativa por medios exclusivamente físicos. Hall centró sus esfuerzos en elaborar una teoría cuantitativa, deductiva y formal del aprendizaje, y dejó atrás en buena medida sus máquinas psíquicas, aunque éstas siguieron desempeñando una función heurística en su pensamiento. Y sería todo de mi parte. Bueno, compañeros, es momento de hablar de la influencia relativa. Para esto es importante hacer mención a Edward Chance Tolman. Tolman inculcaba el entusiasmo por la psicología en sus alumnos. Sin embargo, nunca fue un teórico sistemático, ya que diseñaba sus experimentos imaginando qué haría él mismo si fuese una rata de laboratorio, como las que a su vez solía utilizar para realizar sus prácticas. Esto le resultaba muy satisfactorio al ver lo listas que éstas eran. Sin embargo, para su mala fortuna, esto significó que, aunque pudo ser un gran estímulo para sus alumnos,
nunca les pudo enseñar a obtener un punto de vista sistemático con el cual adoctrinar la psicología venidera, motivo por el cual no tuvo discípulos. Caso contrario con Hull, quien sí los tuvo, ya que tuvo un mayor impacto en sus alumnos, en el cual proporcionó un conjunto explícito de ideas para que las difundieran no solamente en el departamento de psicología de Yale, donde él impartía clases, sino en el resto de las disciplinas, ya que, al tener una posición estratégica en el Instituto de Relaciones Humanas de la misma Universidad de Yale, esto le permitió compartir sus ideas con los demás campos de estudio y así los alumnos pudieran impartirlas en estos propios campos. Durante este trayecto, conoció a Kenneth Spence, quien a su vez colaboraría con él en sus libros y continuaría con sus teorías en la década de 1950. Kenneth Spence creó una auténtica versión positivista del neoconductismo y formó a lo que serían los principales psicólogos entre las décadas de 1950 y 1960. Pero, para el año de 1948, Spence observó que pocos psicólogos se definían a sí mismos como conductistas, ya que era un punto de vista que era aceptado por todos los psicólogos en general. A su vez, pensó que el conductismo había progresado porque los diversos neoconductismos solamente se habían separado de la formulación inicial y bastante rudimentaria del conductismo clásico. Intentó poner un poco de orden en la Torre de Babel conductista, formulando una metafísica conductista de acuerdo con las líneas maestras del positivismo lógico. Aspiraba a crear un credo lógico con el cual los conductistas aceptaran. Sin embargo, para sorpresa de todos y para sorpresa del propio Spence, seguidores de Tolman negaron toda esta aprobación, apoyando lo que les había enseñado Tolman. ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa.